Buen día, estimada maestra, estimados compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 del curso de neumatología y en esta oportunidad nos ha tocado exponer respuesta bíblica al movimiento carismático católico. ¿Es de Dios? Para poder dar una respuesta a la luz de la palabra de Dios acerca de este movimiento carismático católico, tenemos primero que entender en qué consiste este movimiento, cómo opera, cuál es su fundamento y sus principales errores. En base a nuestro análisis sustentaremos si es o no es de Dios. A continuación desglosaremos estos puntos a tratar. Primero, ¿en qué consiste el movimiento carismático católico? Se trata de una corriente de gracia que surgió en Estados Unidos durante los años 60. No tardó en llegar a España, aunque sus estatutos fueron aprobados por los obispos en el año 2004. Durante sus reuniones, los carismáticos invocan también al Espíritu Santo y para comprender la palabra de Dios, leen la Biblia, reciben formación y rezan en comunidad. El movimiento carismático fue promovido inicialmente por los profesores William Storey y Ralph Keifer, profesores de la Universidad Duquesne de Pittsburgh, Pensilvania. Dedicaron ellos en el año de 1967 un fin de semana para rezar en la casa de retiro junto a varios alumnos y experimentaron lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo. Y crearon la Renovación Carismática Católica. Desde entonces los jóvenes estudiantes acudían a la capilla para rezar, alabando a Dios con entusiasmo y públicamente. Poco a poco se les fueron uniendo amigos, familiares, parejas y compañeros de la universidad. Estaban tan impresionados que su experiencia llegó hasta otras universidades donde también se formaron grupos de oración. La renovación carismática fue aprobada por el Papa San Pablo VI en el año de 1975. Desde entonces ha recibido el apoyo de los pontífices. El Papa Juan Pablo II los definió como una de las formas con que Dios se hace presente en el ser humano. Él dijo, entre los caminos misteriosos con que la providencia vive hoy su plan de salvación, en este final del segundo milenio, es convicción nuestra que uno de ellos pasa a través de la renovación en el Espíritu. Por medio del Espíritu, el resucitado, o sea, Cristo, vive y actúa entre nosotros, haciéndonos presente en el mundo en cada experiencia personal. Tal como les dijo en Roma también el 7 de diciembre del año 1991. El movimiento carismático cuenta con diversos ministerios de servicio, tal cual una iglesia evangélica. Cuenta con formación, alabanza, que se compone de música, coros y también de oraciones. Intercesión, liberación, oración personal con el hermano que lo solicita. Comunicación, que tiene que ver con la hospitalidad. Y la liturgia, ¿no? Celebraciones y actos, evangelización, acompañamiento y difusión del evangelio, finanzas o tesorería, caridad, servicios sociales y también apoyo al hermano. ¿Cómo opera el movimiento carismático católico? Reúnen a diferentes iglesias en sus convenciones, tales como presbiterianos, luteranos, católicos, romanos, bautistas, episcopalianos y de otras iglesias, con la finalidad de mezclarlos, con ellos incentivando a una aparente unidad y prepararlos para la aceptación de lo que pregonan y les presentan cosas atractivas, como por ejemplo la ausencia de imágenes en los templos modernos y una liturgia con alabanza, oración, con prédica, omítese en sus reuniones cualquier asunto doctrinal.
excepto una experiencia común a la que le llaman la obra del Espíritu Santo. Y es algo de lo que nosotros debemos estar atentos y ser valientes para presentar defensa del sano evangelio, pues existen muchas cosas que ellos pregonan en su doctrina que va contra la palabra de Dios y que debería ser confrontada. ¿Cuál es el fundamento del movimiento carismático católico? Aparte del fundamento tradicional que tiene la Iglesia católica, como es la adoración a la Virgen María, tomándola como mediadora, también surgieron los llamados retiros que a la convención por medio de Jesucristo, pero condicionando a los asistentes para que no ser excomulgados. Estos deben ser perseverar en dos cosas. Toman la comunión o Eucaristía cada domingo y hacer uso de la intercesión a la Virgen María. De esta manera han logrado que los confundidos congregantes ahora puedan imitar algunas prácticas que les atraía de la iglesia evangélica y sin exponerse a ser excomulgados. Esta mezcla pelagiana entre la verdad de la justificación por medio de la fe con la mentira de la permanencia por obra está produciendo falsos creyentes todos los días. Vamos a verlo en A. Emocionalismo. Práctica muy habitual que no solo sucede en el movimiento carismático, sino en cualquier movimiento que realiza retiros con el propósito de confundir la fe con lo emocional, mas no llevarlo a lo espiritual. Creer que Dios está conmigo porque me siento muy bien. Me siento acogido, muy eufórico, frases como qué bien que se está de estar aquí, qué divertido, qué emocionante. Piensan que Dios está cuando uno se siente bien. Pero cuando vienen las dificultades, los problemas, las crisis, entonces, ¿Dios nos ha abandonado? ¿Ya no tenemos fe? Respuesta bíblica. Mateo 16:24 dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. B. Anti-intelectualismo. Siguen una fe que necesita ser fundamentada. Existe improvisación. No solo basta de un poco de oración y el Espíritu va a hablar a través de ti. Carecen de formación doctrinal. En las actividades que se hacen expresan frases como necesitas tener fe para entenderlo. Necesitas vivirlo para que sepas qué es. Respuesta bíblica. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de ti. Hermanos, seguimos viendo el tercer error del movimiento carismático católico, gnosticismo. Sentirse muy conocedores de las cosas divinas, debido a las experiencias emotivas recibidas. Tenemos el monopolio del Espíritu, conocemos bien a Dios. San Agustín creía tener el conocimiento absoluto de Dios. Un niño cargando agua del mar para meterla en un hoyo le hizo conocer la imposibilidad de conocer a plenitud a Dios. Respuesta bíblica, Romanos 11, del 33 al 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Cuarto error, iluminismo. Falsa pretensión de ser iluminado y guiado solo de lo alto. El Señor me ha dicho esto, el Señor me ha dicho este otro. He visto al Señor que me visitó en mi cuarto. El diablo se me apareció y me llamaba, pero soy siervo del Señor. Conviértanse, porque el Señor me ha dicho que el mundo se va a perder de aquí a 3 días. Tengo hilo directo de comunicación con Dios, con la Virgen, con los ángeles, con los apóstoles, con los santos. Respuesta bíblica, segunda de Pedro 1:19, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. También el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quinto error, independentismo. Esta es la principal queja de propios sacerdotes sobre los carismáticos. Muchos grupos aseguran depender únicamente del Espíritu Santo, sin estar sujetos para nada a cualquier autoridad, desconociendo el orden jerárquico de la Iglesia. Su justificación es que el Espíritu Santo es libre, por lo tanto no necesitamos de autoridades ni tampoco es necesario obedecer a un coordinador zonal o responsable. La respuesta bíblica es en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Sexto error, inmediatismo, esperarlo todo de una intervención divina y milagrosa de Dios, cancelando el ejercicio de los medios y de la prudencia humana. Esto se ejemplifica con frases como: Dios no quiere que sufras, Él te va a curar, ven, para de sufrir, se te van a solucionar todos tus problemas, tendrás abundancia de bienes materiales. Respuesta bíblica, Romanos 8 del 35 al 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el séptimo error es el fundamentalismo bíblico. Tomar el texto de la Escritura al pie de la letra, sin ninguna norma de interpretación, y mal aplicarlo de inmediato a las circunstancias del presente. Respuesta bíblica para esto encontramos en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El octavo error es el elitismo, sentirse superiores, despreciar lo que no es directamente de su movimiento y criticar a aquellos que no comparten las mismas ideas. La respuesta bíblica está en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El noveno error es el pseudo-espiritualidad. Alimentar una avidez de experiencias espirituales y a cada rato abusar de la oración de sanación interior para sentirnos espiritualmente llenos. La respuesta bíblica está en Efesios 5, versículos 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. El décimo error es indiferentismo ecuménico. Es creer que no hay diferencias profundas entre católicos y otras expresiones cristianas. Se ha abordado este tema del movimiento carismático en los grupos católicos, de redes sociales, y se ha notado que realmente a veces es difícil discernir si están defendiendo el movimiento carismático o las doctrinas protestantes pentecostales. Y se concluye que muchos ya son protestantes sin darse cuenta de ello. La respuesta bíblica está en Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Las conclusiones. El movimiento carismático católico trata de imitar a la iglesia evangélica pentecostal en la celebración dinámica de sus reuniones, así como también en la búsqueda del Espíritu Santo, pero por falta de conocimiento de la palabra de Dios,
no renuncian a la idolatría, a la religiosidad, es que no logran que caigan las vendas de sus ojos para rendirse a los pies de Cristo realmente. Este movimiento reúne a diferentes iglesias y credos a sus convenciones buscando aparentemente la unidad entre todas las iglesias, pero podría ser un paso a la formación de la iglesia ecuménica, más conocida como en la Biblia como la Gran Ramera, que en Apocalipsis 17, 1 y 2 dice: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la Gran Ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Finalmente, diremos que el movimiento carismático católico no es de Dios, y aquellos que en su búsqueda sincera reciben un toque del Espíritu Santo tendrán que tomar la decisión de salir de aquel lugar y buscar una iglesia evangélica de sana doctrina, para encontrar realmente el propósito de Dios para sus vidas, como dice en la Escritura en 2 Corintios 6, 17 y 18, por la cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchas gracias.